Vamos a la palabra del Señor, Santiago capítulo 5, verso 12. Voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Santiago capítulo 5, verso 12. El tema de esta mañana es: no hables a la ligera. ¿Cuántos creen que ese es un buen consejo? Algunos lo hemos aprendido a la mala, no hablar a la ligera. Dice la palabra del Señor, Santiago capítulo 5, verso 12: sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Que su sí sea sí y su no, no, para que no sean condenados. No hablemos a la ligera. No nos apresuremos en nuestras palabras. A veces la lengua es muy rápida, ¿verdad? Y es difícil alcanzar a frenarla, pero podemos aprender a hacerlo con la ayuda del Señor y no hablar a la ligera. Santiago nos ha dicho en toda su carta que el Señor ha probado nuestra fe, que debemos tener paciencia en Dios en medio de las situaciones difíciles que enfrentamos, como analizábamos la semana pasada. Y esta sección, este versículo indica que dentro de la comunidad a la que Santiago escribe, se hacían juramentos ligeros, desesperados para salir del paso de muchas de las cosas que estaban enfrentando. Muchas veces nosotros somos presionados por diferentes problemas, por diferentes circunstancias, que en medio de la desesperación, en medio del agobio, hacemos juramentos, afirmamos cosas, hacemos promesas, decimos un sinnúmero de cosas desesperados, queremos salir del paso de nuestro problema y hablamos a la ligera. Quiere decir entonces que hacer uso de juramentos para dar veracidad a nuestras palabras es producto de la desesperación que muchas veces enfrentamos por querer salir de los problemas en los que estamos. No sé cuántos de ustedes, pero yo sí he estado en situaciones donde he hablado a la ligera para poder salir del paso. Pero créame que hablar a la ligera, hablar apresuradamente, no soluciona los problemas. Lo meten más a uno dentro del problema. Hacer juramentos, comprometer nuestra integridad, porque cuando estamos desesperados, no estamos pensando sabiamente. Estamos pensando en el problema, estamos pensando mil cosas, no estamos considerando la mejor opción, no estamos determinando un plan en específico y nos podemos meter en cosas a través de nuestras palabras que después no podemos cumplir. Nos vemos en el penoso caso de no cumplir nuestro compromiso. Nuestra palabra es desacreditada, entonces no hay mérito en nuestras palabras, simplemente estamos hablando producto de la angustia, de la desesperación. Hacemos estas cosas. O a veces hacemos uso de juramentos simplemente porque porque ordinariamente no somos veraces. Entonces tenemos que decir, te lo juro, como para decir, esta vez sí estoy diciendo la verdad. Si usted es de las personas que constantemente cuando usted hace una afirmación y le dice a la gente, me lo prometes, quiere decir que estamos sospechosos, hermano. Como que normalmente la gente no nos cree, entonces tienen que hacernos que prometamos para entonces creernos. Y entonces decimos, sí, te lo prometo, te lo juro. De verdad te estoy diciendo la verdad, créeme por favor. Yo sé que soy mentiroso, pero ahorita te lo estoy jurando. Por mi madrecita, dice el Nica, que es lo más valioso que tengo en la vida. Pero mi madrecita, yo no juego con mi madrecita. Te lo juro por mi madrecita. Porque no tenemos veracidad, no tenemos integridad en nuestra palabra. Y en este pasaje que hemos leído hay tres cosas que quiero que veamos. Primero, la palabra de Dios nos da un mandato. ¿Cuál es el mandato? Sean íntegros en sus palabras. Segundo, nos da una advertencia para cumplir este mandato y dice el texto al final que es para que no sean condenados. El mandato es sean íntegros en su palabra. La advertencia es para que no sean condenados. Y hay una solución para este problema de hablar a la ligereza
que aunque no está explícitamente en este versículo, sí está alrededor de la carta, y es: escuchen la voz de Dios primero. No nos apresuremos a hablar. Tomemos tiempo para orar. Tomemos tiempo para escudriñar qué dice Dios, para leer su palabra, para recibir el consejo de la palabra de Dios. Y después poder hablar y actuar según la voluntad de Dios. Así que vamos al primer punto, el mandato. Sean íntegros en sus palabras. Eso es lo que el Señor nos está diciendo a través de este versículo. Sean íntegros. No hablen a la ligera. No hablen de aquellas cosas que no pueden cumplir. Sean determinados. Sean íntegros. Que tu sí sea sí y tu no sea un no. Dice Jesús en Mateo 5, aquí Santiago está citando a Jesús en el Sermón del Monte. Dice Jesús: todo lo demás viene del maligno. Todo lo demás no procede del Señor. Él quiere que nosotros seamos íntegros en nuestra manera de hablar. Y mire qué detalle más interesante estudiando acerca de los juramentos. Y nosotros podemos ver en la Escritura que jurar no es malo en sí mismo. Y le voy a dar dos ejemplos. Primero, Dios juró para ratificar sus promesas. Hebreos capítulo 6, verso 13 y verso 15, dice que cuando Dios hizo su promesa a Abraham, como no tenía a nadie superior por quien jurar, juró por sí mismo y dijo: te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia. Y así, después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que se le había prometido. Dios juró a Abraham. Dios ratificó su promesa a Abraham a través de un juramento. En la ley de Dios, Levítico capítulo 19, verso 12, la ley de Dios no condena el juramento en sí, sino el perjurio, es decir, jurar falsamente. Dice así, Levítico 19, verso 12: no juren en mi nombre falsamente, ni profanen el nombre de su Dios. Yo soy el Señor. Cuando juramos falsamente, estamos usando el nombre de Dios en vano. Y el nombre de Dios es profanado. Y uno de los 10 mandamientos es precisamente eso: no usen el nombre del Señor en vano. Entonces, el problema del juramento es tener una dualidad de vida, una falsedad en nuestras palabras. Y el problema principal es que cuando en la cultura tanto de Santiago como en nuestra cultura, cuando nosotros hacemos uso de juramentos, podemos dividir nuestras palabras en dos planos. Es decir, la palabra jurada debe ser verdadera, pero el habla casual puede no serla. Si yo lo juré, tengo que decir la verdad, pero si no lo he jurado, puede que meta una mentirita ahí, una mentira piadosa. Y eso, cuando yo pensaba en esto, me acordé una vez que hace como 2 o 3 años, mis sobrinos me dijeron: José, vos dijiste que nos ibas a llevar al parque. Y entonces yo: no, Leo, yo no les dije que lo iba a llevar al parque. ¿Cómo no, José? Vos dijiste que nos ibas a llevar al parque. Y yo le dije: no, ¿cuándo te dije eso? Y entonces me acuerdo que Natanael me dice: lo prometiste, me dice. Y cuando él me dice lo prometiste, yo siento como que me golpea. Y le digo: suave, no lo prometí. ¿Cómo no? Lo prometiste, dijiste que nos iba a llevar al parque. Un momento, una cosa es decir y otra cosa es prometerle. Y entonces él me dice, me confrontó, me dice: no, decirlo es como que lo hayas prometido, me dice. Y ese es el detalle de los juramentos. Es decir, si te dije lo prometo, tiene peso. Pero si te dije sí, te voy a llevar al parque, pero no dije lo prometí, entonces no tiene peso. ¿Se entiende la dualidad que hacemos? Somos mañosos, ¿verdad? ¿O soy yo el único mañoso en este lugar? Somos mañosos. O como hacen los adolescentes, por lo menos en mi adolescencia se hacía eso. Me lo prometé, sí, lo prometo, y cruzaba los dedos detrás. Es que crucé los dedos, dice, entonces no vale la promesa. Nos la ingeniamos para hablar, para salir del paso, para salir del sofoque del momento, y después no podemos sostener nuestras palabras. Y Dios quiere que seamos íntegros en nuestras palabras, que seamos personas veraces como Él lo es. Dentro de las Escrituras podemos ver que los fariseos tenían esta mala costumbre. Ellos daban
más peso a ciertas palabras juradas que a otras. Les voy a poner un ejemplo. Mateo capítulo 23, verso 16. El Señor les dice a los fariseos: ay de ustedes, guías ciegos, que dicen, si alguien jura por el templo, no significa nada. Pero si jura por el oro del templo, queda obligado por su juramento. Ciegos tontos. ¿Qué es más importante, el oro o el templo que hace sagrado el oro? También dicen ustedes, si alguien jura por el altar, no significa nada. Pero si jura por la ofrenda que está sobre él, queda obligado por su juramento. Ciegos. ¿Qué es más importante, la ofrenda o el altar que hace sagrada la ofrenda? Y etcétera, 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 etcétera. El punto es que los fariseos decían, ok, si yo juro por la ofrenda, es más sagrado. Es decir, tengo más compromiso para cumplir mi palabra. En el Nica, como ya dije, sería jurar por la madrecita, porque la madrecita es lo más valioso. Y con la madrecita no se juega. Entonces, cuando uno jura por la madrecita, eso tiene peso. Pero si jura por alguna otra persona, no tiene tanto peso. Eso no es integridad. Eso no es integridad. Tener que hacer uso de juramento para dar veracidad a nuestra palabra no es la voluntad de Dios. Él quiere que seamos veraces en toda palabra nuestra, en toda manera de vivir. El mandato consiste en que toda palabra debe ser verdad, como si estuvieran selladas por un papel legal y jurado. Por eso, decía alguien, en nuestros tiempos usamos papeles legales y sellados y firmas, porque la palabra del ser humano ya no vale. La simple palabra ya no vale. Hay que corroborar de que estemos diciendo la verdad, de que podamos cumplir nuestra palabra. Pero la palabra del Señor Él nos pide que seamos íntegros, que toda palabra nuestra sea veraz. También uno de los problemas de jurar es que es un acto de soberbia. Mire lo que dice Jesús en Mateo capítulo 5, verso 34 al 36. Dice, pero yo digo, no juren de ningún modo. Este es Jesús. Ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies. Ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer que ni uno solo de tus cabellos se vuelvan blanco o negro. Es decir, que a veces nosotros somos tan soberbios que creemos que tenemos control de nuestro mañana, que creemos que tenemos control de cosas que realmente están por encima de nosotros y que creemos que podemos asegurar, pretendemos que podemos tener control de aquellas cosas que están sobre nosotros. Es más o menos lo que Santiago dice en el capítulo 4, verso 13 al 16. Cuando la gente con soberbia dice, no, mañana voy a viajar a tal lado, voy a hacer tal negocio, vamos a comprar esto, vamos a hacer aquí, allá. Y Santiago les confronta y le dice, ¿y qué se cree? Que es su vida, es una neblina, hoy puede estar, mañana ya no estar. Más bien deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en su fanfarronería. Toda esta jactancia es mala. Todo esto es parte cuando no tenemos integridad en nuestras palabras, cuando no somos veraces y cuando también no consideramos aquellas cosas que no están en nuestro control y que simplemente dependemos de la providencia de Dios, de la voluntad de Dios, de decir simplemente, si el Señor quiere, voy a hacer esto. Si el Señor quiere, este próximo año voy a trazarme estas metas y las voy a cumplir, y no simplemente asumir en arrogancia que podemos controlar cosas que simplemente están encima de nosotros. Entonces el mandato es eso: seamos íntegros en nuestras palabras, seamos humildes en nuestra manera de hablar y dependamos de la voluntad de Dios y de su soberanía. Número 2, la advertencia. Dice la Escritura que su sí sea sí y su no, no, para que no sean condenados. Y yo estoy seguro que nadie quiere ser condenado aquí. Entonces hay que ser íntegro en nuestras palabras. Y aquí quiero hablar de algunos ejemplos que vemos en la Escritura. Y el punto de esta advertencia es que hablar a la ligera nos puede atar a consecuencias desastrosas en nuestra vida. Haga un recuento usted de a cuántos problemas se ha metido por andar hablando a la ligera.
por andar prometiendo a la ligera, por andar asegurando cosas a la ligera. Y le voy a dar 2 ejemplos. El primero es Jefté. Jefté terminó sacrificando a su hija por un juramento a la ligera. Dice en Jueces capítulo 11, versos 30 y 31. Y Jefté hizo una promesa solemne al Señor. Si verdaderamente entregas a los amonitas en mis manos, quien salga primero de la puerta de mi casa a recibirme cuando yo vuelva de haber vencido a los amonitas, será del Señor y lo ofreceré en holocausto. Ahora yo le pregunto, ¿cuántos de ustedes han estado en un problema que le dicen al Señor, Señor, si vos me sacás de esta, yo voy a hacer tal cosa? En la desesperación. Usted está en la batalla, tiene al enemigo, quiere liberar al pueblo. Me imagino ese estrés, esa preocupación, Señor, si tú me das la victoria, yo voy a hacer esto. Y Jefté no está pensando sabiamente. Jefté está actuando en desesperación. Jefté está actuando, por lo tanto, en ignorancia, porque muchas veces nosotros hablamos y actuamos en ignorancia porque no nos tomamos el tiempo de escuchar el consejo de la palabra de Dios. Porque el Señor, mi hermano, prohíbe desde siempre el sacrificio humano. Dios nunca ha aceptado un sacrificio humano, porque así es su amor. Él siempre ha usado un sustituto, un vicario, para el sacrificio que los hombres deben darle a Él. Debían, porque nosotros ya tenemos el sacrificio perfecto de Cristo. Amén. Pero Jefté no piensa sabiamente. Él simplemente está desesperado y compromete su integridad a sus palabras. Resulta que Jefté venció a los amonitas, llegó a su casa y la persona que salió a recibirlo fue su hija. El hombre se lamentó porque estaba condenado por sus palabras, hubo lamento y usted puede leer la historia en Jueces capítulo 11 como un ejemplo de que cuando hablamos a la ligera podemos comprometernos o amarrarnos a consecuencias desastrosas en nuestra vida por andar de apresurado. El siguiente es Esaú. Esaú vendió su primogenitura por un juramento a la ligera. Génesis capítulo 25, verso 29 al 33. Mira esta historia. Un día cuando Jacob estaba preparando un guiso, y mira hermano, por hambre fue. Esaú llegó agotado del campo y le dijo, dame de comer de ese guiso rojizo porque estoy muy cansado. Por eso a Esaú se le llamó Edom, hasta se ganó su apodo. Edom significa rojizo. Véndeme primero tus derechos de hijo mayor, respondió Jacob. Me estoy muriendo de hambre, contestó Esaú. Así que, ¿de qué me sirven los derechos de primogénito? Por un momento de hambre, él despreció su primogenitura. Ahora, quiero que entienda que la primogenitura era importante para ellos porque recibían doble porción de la herencia. ¿Cuántos son hijos mayores? Los mayores, el primero. Ahí hay algunos primogénitos que tienen doble porción de herencia. Ojalá no la vendan por un plato de guiso. Entonces él dice, me estoy muriendo de hambre, así que ¿de qué me sirven los derechos de primogénito? Véndeme entonces los derechos bajo juramento, insistió Jacob. Mira hermano, Jacob no era dundo. Es más, Jacob significa bandido. El tipo era astuto, le dice, no, jurámelo. Jurame que me vas a dar el derecho a la doble porción de la herencia. Y como diríamos nosotros, Esaú por mareado, Esaú se lo juró y fue así como vendió a Jacob sus derechos de primogénito. En Hebreos capítulo 12 dice que Esaú después se arrepintió y buscó con lágrimas recuperar su primogenitura, pero ya no encontró ocasión, ya no encontró oportunidad. ¿Cuántas veces podemos nosotros meternos a problemas por hacer compromisos, pactos, juramentos, votos con las personas o con Dios a la ligera? Podemos perder bendiciones que Dios tiene para nuestra vida porque simplemente por un problema, por circunstancias,
por una batalla, por una desesperación, por querer salir del paso, comprometemos nuestra integridad con nuestras palabras, por hablar a la ligera. Mi hermano, hablar a la ligera no nos saca del problema, nos envuelve más en el problema. Nos envuelve más en el problema. Porque ¿cómo se defiende? Por ejemplo, cuando hablamos a la ligera y hablamos falsamente, ¿cómo se cubre una mentira? Con otra mentira. Y anoche pensaba en esto yo. A veces uno puede mentir y para cubrir su mentira y no quedar como mentiroso, miente para proteger su mentira y así no queda como mentiroso delante de los hombres, aunque es mentiroso delante de Dios. Somos falsos, no somos íntegros delante de Dios. Y hay un versículo que a mí me encanta. Y antes de leérselo es Salmo 34, verso 12 al 14. Quiero preguntarle a usted, ¿cuántos desean ver días felices en su vida? Voy a volver a preguntar, ¿cuántos desean ver días felices en su vida? Escuche lo que tiene que decirle la palabra de Dios en Salmo 34. El que ama la vida y desea ver muchos días felices, que refrene su lengua. Póngale freno, hermano. Que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños, que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga. Hay una advertencia que nos motiva a cumplir este mandato de ser íntegros en nuestras palabras, de ser íntegros delante de Dios. Y es que para amar la vida, para ver días felices, necesitamos refrenar nuestra lengua de hablar el mal, del engaño, de querer salir del paso. Porque sabe usted que tarde o temprano tanto la verdad como la mentira salen a la luz. Y no sé si usted ha experimentado la ansiedad de que una mentira suya sea descubierta. Mira lo que dice Proverbios capítulo 10, verso 9. Quien se conduce con integridad anda seguro. Quien habla la verdad anda seguro. Quien es íntegro anda tranquilo, duerme tranquilo, tiene paz en su corazón. Pero quien anda en caminos perversos será descubierto. Y el perverso lo sabe. Anda con ese nervio. Anda a la defensiva porque, como dice otro pasaje, huye el impío sin que nadie lo persiga. Y anda el impío ahí y se me quedó viendo raro. ¿Será que ya se dio cuenta? ¿Será que ya se dio? Y aquella persona anda pensando en los frijoles cocidos. Nada que ver, pero aquel anda inseguro de ser descubierto porque sus palabras no son verdad. Van a ser condenados cuando no hablamos íntegramente. También una de las advertencias entonces para no ser condenados es que Jesús juzgará toda palabra ociosa de nuestra boca. Mateo capítulo 12, versos 36 y 37 dice: pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado. Porque por tus palabras se te declarará inocente y por tus palabras se te condenará. ¿Qué le parece? Jesús presta atención a nuestras palabras. Y Jesús conoce la intención de nuestras palabras. Jesús sabe cuando hablamos a la ligera, sabe cuando hablamos simplemente ociosamente. Cuando realmente no somos íntegros, no estamos comprometidos, no estamos siendo sabios, simplemente queremos salir del paso y hablamos a la ligera. El Señor conoce nuestras palabras. El Señor conoce lo que el otro no conoce. Porque me decía mi mamá: a mí me podés engañar, Josué David, pero a Dios no. ¿Sí o no? Al ser humano podemos engañar, podemos jugárnoslas con nuestras palabras, pero a Dios no. Y Él ha dicho que cada uno, todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado. Y nuestras palabras nos van a declarar inocentes o nos van a condenar.
Es decir, nuestras palabras son como un lazo en el que nosotros mismos nos atamos para bendición o para maldición. No hablemos entonces a la ligera. No hablemos a la ligera para que no seamos condenados. Entonces, ¿cuál es la solución? Número 3, la solución es escuchar primeramente la voz de Dios. Prestar atención a la voz de Dios. Santiago ya había dicho en el capítulo 1 que seamos prontos para oír, tardo para hablar. Alguien decía que por eso Dios nos dio 2 oídos y una sola lengua, para que escuchemos el doble de lo que hablamos. Pero a veces nosotros estamos al revés. Hablamos más de lo que oímos. Y dice, y sea tardo para la ira. Y cuando estábamos viendo ese pasaje hace un tiempo, hablábamos que esa palabra ira es cualquier impulso, es actuar impulsivamente, es actuar al calor del momento. Debemos primero, mi hermano, aprender a escuchar. Escuchar a Dios, escuchar su palabra, escuchar a la otra persona. Usted ha estado en una conversación donde no lo dejan hablar. La otra persona siempre está bla, bla, y usted, pero déjame hablar. O usted es al que le dicen, déjame hablar. Necesitamos aprender a escuchar. Necesitamos aprender a poner freno a nuestras pasiones, a nuestros impulsos carnales, a nuestro deseo de simplemente hablar y salir del paso. Debemos primeramente aprender a escuchar principalmente la voz de Dios, pero también de las otras personas que están a nuestro alrededor. ¿Y cómo hacemos eso? Primero, mi hermano, oremos antes de impacientarnos en nuestros dichos. Oremos. A veces orar es nuestro último recurso. Después de que la hemos, me disculpa la expresión, después de que la hemos encabado todita, decimos, bueno, ni modo, solo queda orar. Que Dios tenga misericordia. Y orar es el último recurso. Dice Santiago 1, verso 5. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todo generosamente sin menospreciar a nadie. ¿Qué está pasando usted hoy? ¿Cuál es la situación que usted dice, necesito sabiduría? Y antes que diga cualquier palabra necia o actúe impulsivamente, mi hermano, ¿por qué no doblamos nuestras rodillas? Le presentamos al Señor nuestra situación y le decimos, Señor, danos sabiduría. Dame sabiduría. ¿Cómo enfrento esta situación? ¿Cómo salgo adelante en este conflicto? ¿Cómo resuelvo esto, Señor? Dame paz. Pon en mi boca las palabras oportunas. ¿Cuál es el consejo de tu palabra para mis finanzas? ¿Cuál es el consejo de tu palabra para mi matrimonio? ¿Cuál es el consejo de tu palabra para mi trabajo, para mis actividades, para las circunstancias que estoy enfrentando, Señor? Dame la sabiduría. Y Él dice que Dios da a todo generosamente sin menospreciar a nadie. Es decir, sin reprender a nadie. Dios no te va a decir, ya hombre, ¿cómo no vas a saber? No, Él no te va a menospreciar. Él no te va a reprender. Él te va a dar generosamente de su sabiduría. ¿Cuántos quieren la sabiduría de Dios? Sea pronto entonces para escuchar a Dios, para meterse en oración. En Santiago capítulo 5, verso 13, pregunta a Santiago, ¿está afligido alguno entre ustedes? ¿Quién está afligido aquí? Dice la respuesta de la palabra de Dios, que ore. ¿Quién está afligido? Ore. Ore. Busque el rostro del Señor. Presente al Señor sus peticiones. Pregunta a Santiago, ¿está alguno de buen ánimo? Cante alabanzas. Que en todo lo que hagamos, en todo lo que pasemos, el lugar de su presencia sea el primer lugar al que nosotros acudamos. Vayamos a la presencia de Dios. No nos apresuremos con nuestras palabras. No seamos necios. No seamos impulsivos. Primero pidamos a Dios sabiduría. Primero vayamos a su presencia.
para que podamos hablar y actuar correctamente, seamos veraces, como Él así lo desea, como Él así nos ha mandado. Y también, segundo, entonces debemos escuchar atentamente la voz de Dios para tener conciencia de cuál es su voluntad. Porque una parte importante de la oración que muchas veces dejamos de lado es escuchar la voz de Dios. Porque en una conversación no hablamos solo nosotros, ¿o sí? A veces sí, pero no es lo correcto. En una conversación es un diálogo entre dos partes. Hablamos, pero también aprendemos a escuchar. Y cuando nosotros oramos y nos comunicamos con Dios, hablamos a Dios. Expresamos a Dios todo lo que sentimos. Le sacamos la lista del supermercado de todo lo que necesitamos, bien. Confesamos todos nuestros pecados, bien. Pero también escuchamos su voz. ¿Cuál es su voluntad? ¿Qué quiere Él para nuestra vida? Y quiero que vaya conmigo a Eclesiastés capítulo 5, verso 1 al 7. Este es uno de mis versículos favoritos de la Biblia. Eclesiastés 5, verso 1 al 7. Cuando vayas a la casa de Dios, cuida tus pasos y acércate a escuchar. ¿A qué se va a acercar usted a la casa de Dios? A escuchar. En vez de ofrecer sacrificios de necios que ni conciencia tienen de que hacen mal. Señor, en serio, si tú me sanas, yo voy a... Escuche primero la voz de Dios. Señor, si tú me das el trabajo, yo te prometo que... Señor, sácame de este clavo, yo te aseguro que... Primero, acerquémonos a escuchar. Cuidemos nuestros pasos, seamos humildes, seamos sencillos delante de la presencia de Dios, sometámonos al Señor para poder oír su voz. Siguiente, no te apresures, ni con la boca ni con el corazón a hacer promesas delante de Dios. Él está en el cielo y tú estás en la tierra. Mide pues tus palabras. De las muchas ocupaciones brotan los sueños y de las muchas palabras las tonterías. ¿Cuántos tienen muchas ocupaciones? Muchas cosas en qué pensar. Que a veces hasta están en la iglesia y ni están prestando atención porque usted está maquinando todos los problemas que tiene y está ahí en esa bola de ilusión, de desesperación, de preguntarse qué hacer, y entonces salen muchas palabras. Y de esas muchas palabras, dice la palabra de Dios, que salen las tonterías. ¿Cuántas veces hemos hecho y dicho tantas tonterías por estar afanados, por estar turbados y no tomarnos el tiempo de escuchar a Dios? Cuando hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplirla, porque a Dios no le agradan los necios. Cumple tus promesas. Es mejor, dado caso, no hacer promesas que hacerlas y no cumplirlas. No permitas que tu boca te haga pecar, ni digas luego ante el mensajero del templo que lo hiciste sin querer. ¿Cuántos han ocupado esa medida de escape? No es lo que quise decir, dice. Me entendiste mal, porque hablamos a la ligera. No permitas que tu boca te haga pecar y pregunta, ¿por qué ha de enojarse Dios por lo que dices y destruir el fruto de tu trabajo? En medio de tantos sueños de vanidad y palabrerías, muestra temor a Dios. Ese es el punto. Esa es la solución, esa es la conclusión del mensaje. Mi hermano, no nos apresuremos a hablar. No nos apresuremos a hacer juramento, a comprometer nuestra integridad, a tener la soberbia de creer que podemos cuando no nos hemos detenido a escuchar la voz de Dios, cuando no nos hemos detenido a pensar sabiamente, con sobriedad, cuando no nos hemos metido a orar, a pedir la sabiduría de Dios, mi hermano, en medio de tantos sueños de vanidad y palabrerías. Mejor mostremos temor a Dios. Mejor sometamos nuestra vida a Dios. Mejor presentemos nuestras peticiones a Dios. Mejor presentemos todo aquello que nos aqueja, todo aquello que nos tiene desesperado, angustiado. Vayamos, doblemos nuestras rodillas, digámosle: Señor, aquí está mi vida. Señor, te presento esta situación. Señor, dame la sabiduría para hablar.
Dame la sabiduría para actuar. Debemos mostrar temor de Dios en medio de nuestras adversidades. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Se ha preguntado usted? En medio de todo lo que usted ha estado coqueando esta semana y se ha estado agobiando y ha estado afanado pensando voy por aquí, voy por allá, hago aquí, hago esto, hago lo otro, ¿se ha detenido usted a preguntarse cuál es la voluntad de Dios? ¿Le ha pedido la sabiduría al Señor? Mi hermano, tomarnos un tiempo para orar y para escuchar la voz de Dios dará dirección a nuestras vidas, calmará nuestras ansiedades y nos evitará muchos problemas. Se lo repito, tomarnos un tiempo para orar y escuchar la voz de Dios dará dirección a nuestras vidas, calmará toda ansiedad y nos evitará muchos problemas. Sobre todo, hermanos míos, no juren, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa, que su sí sea sí y su no, no, para que no sean condenados. Que Dios nos ayude a vivir sabiamente. Amén.